El cadáver de la novia. Quizá muchos hayan oído de esta película, quizá muchos la hayan visto incontables veces y la amen con todo su corazón. Sorpresivamente, esta es la segunda vez que veo esta película en toda mi vida y debo hablar de ello. Así que aprovechando que es Halloween y como ya vieron en el título, hoy estaremos hablando de la película titulada El cadáver de la novia, también conocida como Corpse Bride, una obra de Tim Burton salida en el lejano 2005, es decir, hace 20 años, pero cuyo mensaje aún permanece intacto. Aún así, recomiendo que vayan a verla por su cuenta si no la han visto ya, pues no la resumiremos detalladamente. Nuestra historia comienza con una premisa sencilla: dos familias, una de pescadores que están entrando al mundo de la nobleza y una de aristócratas que están a punto de caer en la pobreza, que han arreglado un matrimonio para sus hijos, y la boda programada para el siguiente día tiene que salir de acuerdo al plan. Lo curioso es que los futuros esposos ni siquiera se conocen, y es apenas un día antes del matrimonio en el que tienen contacto por primera vez. Aquí es donde aparece nuestro protagonista, Victor Van Dort, un chico un tanto taciturno, tímido y aparentemente débil, y digo aparentemente porque a pesar de verse tan flaco, pudo mantener una pelea contra una espada sosteniendo un tenedor, que no sabe si está listo para casarse, o con quién lo hará. Por otro lado tenemos a Victoria Everblood, que es forzada también por sus padres, que quieren salir de la pobreza a cualquier costo, incluyendo la felicidad de su hija. Victoria cree que debe casarse con alguien que ame, pero sus esperanzas se verán aplastadas cuando descubre que incluso sus padres no se aman. Sabiendo que no puede escapar de su destino, se resigna a aceptar el matrimonio, aunque no la haga feliz. Sin embargo, sus esperanzas vuelven cuando conoce a Victor. Ambos sienten una atracción instantánea que los hace sentir que quizás la decisión de sus padres no sea tan mala después de todo. Aún así, como ya lo dijimos antes, Victor resulta siendo bastante torpe y tímido, lo que lo lleva a equivocarse varias veces mientras practican sus votos y a huir después de causar un escándalo en todo el lugar. Mientras huye en lo profundo del bosque, el joven empieza a practicar sus votos una y otra vez hasta conseguir decirlos correctamente y, de manera accidental, poner un anillo de compromiso en una rama de la que sale el cadáver de una mujer que está vestida con un vestido de novia. Acepta los votos de Victor y se proclama como su esposa. Victor huye nuevamente, pero es atrapado por el cadáver rápidamente y ésta lo besa, dejándolo inconsciente. Cuando despierta se encuentra en el mundo de los muertos, justo en medio de la celebración de su matrimonio accidental. Allí descubre lo que le sucedió a la mujer llamada Emily. Se enamoró de un hombre pobre y vivió con él cuando su padre no aprobó su matrimonio, para luego ser asesinada y robada por dicho hombre, esperando que venga un novio a liberarla. Para Emily, Victor es ese novio. Ella lo considera su esposo. Por supuesto, Victor no lo considera así, por lo que engaña a Emily para volver al mundo de los vivos y hablar con Victoria, donde le dice que genuinamente quiere casarse con ella y ser felices, pero que las circunstancias no lo permiten. Justo entonces aparece Emily herida por la mentira de Victor y se lo lleva de vuelta al mundo de los muertos. Naturalmente se siente traicionada, pues a su perspectiva, Victoria es la otra mujer. Pero Victor le dice que en realidad la otra mujer es ella y que si hubiera podido decidir, jamás se habría casado con ella. Emily se siente horriblemente lastimada y se va, hasta que Victor la encuentra y comparten un tiempo ameno el uno con el otro, completamente inconscientes de lo que pasa en el mundo de los vivos, en donde después de varias crisis en las que Victoria intenta escapar para buscar ayuda y salvar a Victor del cadáver con el que está casado, los padres de Victoria deciden darla en matrimonio a un hombre aparentemente rico llamado Lord Barkis, que según sus creencias lo sacará de la pobreza y les hará mejor estatus, sacrificando una vez más la felicidad de su hija. Así, cuando Victor se entera de lo sucedido, se sorprende por completo y también se siente triste y abandonado, como la víctima que es. Y lo siento, no me molestaré en ocultar el hecho de que no me agrada Victor, pero trataremos ese tema más tarde. Entonces, Victor escucha una conversación de Emily en el que descubre que su supuesto matrimonio no es válido,
ya que la mujer está muerta y que la única manera de hacerlo realidad es matando a Víctor, o bueno, haciendo que éste renuncie para siempre a su vida en el mundo de los vivos, que resulta igual al suicidio. Emily se niega rotundamente a hacer esto, pero Víctor aparece y promete hacerlo voluntariamente. Llevan su matrimonio a la tierra de los vivos y es allí cuando, a punto de que Víctor se suicide por Emily, ella lo detiene al ver a Victoria en la lejanía. Decide que no puede quitarle a Víctor a otra mujer y permitir que ésta sea infeliz por el resto de su vida. Así que sacrifica su mayor deseo, la razón por la que aún está en la tierra, por dejar a Victoria y a Víctor ser felices juntos. No obstante, allí aparece el nuevo esposo de Victoria, Lord Barkis, que, furioso por el hecho de que en realidad los padres de Victoria no tienen dinero, aparece para crear problemas. Emily se da cuenta de que fue ese hombre quien la mató y se interpone en su camino cuando intenta hacerle daño a Víctor. Y con esfuerzos conjuntos con el resto de personas muertas y del propio Víctor, aunque apenas, logran que Lord Barkis se suicide y que los muertos puedan darle su merecido. En el aftermath de la pelea, Víctor le dice a Emily que aún así quiere casarse con ella para cumplir su promesa, pero ella se niega, alegando que él ya la cumplió, que ya la liberó. Y así, en una luna llena, Emily se va en paz, dispersándose en mariposas y dejando que Víctor y Victoria sean felices juntos, culminando la película. Y debo admitir que para ese momento yo ya estaba llorando por segunda vez en toda la obra. ¡Qué pinche escena tan hermosa y dolorosa a la vez! Tengo un trauma con las mariposas. Después de ese pequeño resumen o recordatorio, hablaremos un poco más a fondo sobre sus personajes. Primero que nada, debo decir que durante este video le tiré cantidades poco sorprendentes de hate a Víctor, sin ninguna clase de remordimiento. Pero también debo decir que esta es mi opinión y mi crítica, por lo que tienen el derecho de estar de acuerdo o en desacuerdo con ella, y no pasa nada. Sin embargo, siento que debo aclarar esto, ya que puede que Víctor sea casualmente su personaje favorito y empiecen a atacarse en los comentarios, y eso es algo poco ideal. Está bien diferir y está bien debatir, pero como siempre, háganlo con respeto. Bien, quiero empezar hablando de Emily, ya que técnicamente la historia gira en torno a ella. La película se llama El cadáver de la novia, y Emily es la novia, Lo interesante de Emily es que está muerta, un estado que normalmente se presenta como calmo y de cierto modo insensible. Pero Emily es exactamente la antítesis a este concepto. Emily está consciente de que no vive, pero aún así siente y hace que nosotros sintamos con ella. Emily representa perfectamente la inconsciencia, la inocencia de alguien que se enamora perdidamente sin cuestionar nada, la pureza del amor que cree ciegamente, pero también la tristeza, la soledad y la decepción al darse cuenta de las mentiras. Y en eso se basa su historia. Confía en quien ama, pero eso la vuelve blanco fácil para la traición, como le sucedió con Barkis, quien la asesinó, o con el mismo Víctor, que le mintió sobre sus padres para irse con Victoria. Sin embargo, el conocer a Víctor se convierte en una catarsis emocional para ella. Cuando el chico llega para liberarla, lo acepta completamente sin dudar, reflejando su necesidad de amar y ser amada. De alguna forma, Emily proyecta todos sus deseos sobre Víctor, lo idealiza porque representa lo que ella perdió. Incluso aunque este amor se basa más en una proyección que en reciprocidad, cambia algo en Emily en el momento en el que este amor se convierte en su liberación. Y es que Emily comprende que su amor es real y que por eso mismo debe dejarlo ir, pues entiende que hay alguien más sintiendo quizás lo mismo que ella. Y aquí nace su icónica frase: "Te amo, Víctor, pero no eres mío". Esta frase cierra el arco de Emily y su crecimiento emocional. Ama, pero deja ir. Acepta no solo que ese amor no será correspondido, sino que acepta también que es su liberación. Y así es como puede irse. La escena de las mariposas es simplemente perfecta, porque las mariposas suelen representar eso: la transformación, el cambio, la liberación.
Ver a Emily dejando ir a pesar de todo, aceptando aunque sea doloroso, madurando y dejando atrás esa necesidad de amar, de creer, es simplemente hermoso. ¡Es hermosa! Emily tiene tanta alma, se siente tan viva, que aunque esté muerta, aún nos enseña lo que significa ser humano, con todas sus contradicciones, con todas sus creencias y vivencias, con su vida, con su muerte y sobre todo con su historia. Pero la historia no es únicamente suya, ya que hay alguien que de cierta forma también la mueve con sus acciones. Hemos llegado a mi parte menos favorita de este análisis, y esa es en la que hablo de Víctor. Aunque se nos presenta a Víctor como el protagonista de su historia, a esto no lo hace necesariamente su alma, ya que durante gran parte de la película pasa huyendo, escapando, dejando que los demás hagan cosas por él sin tener que mover un dedo. Verdaderamente, Víctor funciona más como un catalizador para el cambio de Emily y su crecimiento que como un personaje independiente. Y claro, esto es quizás debido a que no se nos muestra mucho sobre su historia o su vida. Sus interacciones con sus padres son superficiales. Lo que más lo vemos hacer a lo largo de la hora y 13 minutos de historia es literalmente correr. Y naturalmente, eso no lo hace mal personaje, pero sí lo hace muchísimo más plano en comparación. Víctor tiene errores humanos también. Es torpe, es retraído, y eso es parte de su personalidad, pero es su pasividad lo que llega a resultar exasperante. Él no mueve la historia, se arrastra con ella, hiriendo a 2 mujeres sin siquiera darse cuenta, tratando de arreglar cosas sin disculpas apropiadas. Y no lo odio por eso, porque si me preguntan, necesita mucho más para ser odiado. Pero fue genuinamente exasperante para mí ver cómo no hacía absolutamente nada importante en toda la película. Su evolución es casi nula, por no llamarla inexistente. Su comportamiento entero con Emily es absolutamente egoísta. Nunca piensa en cómo se siente, recibe su amor aunque sabe que todo fue un error, y es solo cuando se entera de que Victoria se ha casado con otra persona que él decide quedarse con Emily. Pero ni siquiera es capaz de hacer eso, y resulta siendo Emily quien lo salva de sí mismo, de un posible arrepentimiento y de que siga revolcándose literal y metafóricamente en la miseria. Para mí, Víctor es un NPC con patas, absolutamente insufrible y estresante en toda la historia. Y es que esta no trata sobre Víctor y su valentía para cambiar, sino sobre la capacidad de Emily para soltarlo y la de Victoria para salvarlo. Y hablando de Victoria, tenemos una sección dedicada a ella. A simple vista, creo que para muchos, Victoria puede parecer otro personaje plano más, pero en realidad es muchísimo más sustancial de lo que aparenta, muchísimo más sustancial que Víctor, al menos. Victoria es también un personaje un tanto pasivo, pero completamente distinto. Su personalidad dulce y silenciosa no se debe a falta de voluntad o a la inocencia, sino a la resignación. Victoria vive atrapada en un mundo en el que es usada por sus padres, obligada a seguir normas apropiadas, a ser un objeto que se da a cualquiera con el objetivo de mejorar su condición. No puede protestar, no puede negarse. Sus padres, qué malos padres, by the way, la empujan a hacer cosas que no quiere, la encierran física y emocionalmente en una jaula de propiedad, de normas sociales y de desaprobación, en la que nunca podrá ser feliz. Victoria es, en cierto modo, un reflejo de lo que Emily pudo haber sido si no lo hubieran traicionado o si no hubiera decidido huir. Es un espejo de la otra mujer. Ambas están oprimidas por un sistema distinto. En el caso de Emily es la muerte y el amor, y en el de Victoria es la vida misma y el encierro físico y emocional. Sin embargo, Victoria también tiene una especie de liberación con Emily. Si Emily se libera al morir a una segunda vez, Victoria lo hace al empezar a vivir por primera, siguiendo sus propios deseos, encontrando algo por lo que luchar,
por lo que revelarse el amor a Víctor. Y no hablaremos de si lo merece o no, porque se conocen tan solo desde hace 2 días, así que no podemos llegar a una conclusión al respecto. Pero después de haber analizado los 3 personajes, miremos un poco más a fondo el mensaje que nos da la historia. En la obra se usa la muerte como medio para la aceptación, la liberación y la redención. Morir para Emily significó aceptar sus carencias y necesidades y dejar ir aquello que la ataba. La muerte se vuelve algo hermoso, pero no solo para ella, sino para los demás. La muerte puede ser sacrificio, castigo, descanso, liberación y mucho más. Al final, la historia trata más sobre la aceptación del abandono y la liberación femenina que sobre un triángulo amoroso. Y es exactamente por eso que considero que, a pesar de todo, es una buena historia. En realidad, y para mí, El cadáver de la novia nunca fue una historia de amor, o al menos no completamente. Fue una historia sobre consentimiento, sobre pérdida, y sobre cómo las personas pueden ser torpes incluso cuando la muerte se vuelve algo común. Emily no es la víctima trágica de un cuento romántico. Es una mujer que aprendió a liberarse de un amor impuesto, de un pasado que no le debía nada. Víctor es Víctor. Y Victoria es una mujer que se liberó de las cadenas de la presión social y de la sociedad por sí sola. Y quizá ese sea el verdadero mensaje de la película, que incluso en la muerte, en la vida y en la lucha, las mujeres siguen teniendo que aprender a soltarse solas. Pero, en fin, esta es únicamente mi opinión. Pueden dejar la suya en la sección de comentarios. Y si tienen algún tema del que quieren que hable, no olviden dejarlo abajo. Espero que disfruten mucho estos meses llenos de fiestas. Y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Danae. Bye.